vamos a presentarnos primero. Yo soy Adán Satiel Sánchez Mendizábal, del grupo 605. Este es un podcast con mi querido Mario. Yo soy Mario Alfonso Pérez Rodríguez del grupo 605. Vamos a hablar sobre la película El Club de los Poetas Muertos o La Sociedad de los Poetas Muertos. Vamos a hacer una breve, ahora sí que reseña y un análisis en cuanto a qué nos pareció cada una de las tramas principales de esta película. Ajá. También de los aspectos que consideramos importantes resaltar, que se mencionan en la película y que tal vez pueden ser importantes para nuestra vida. Pues sí. Vamos a empezar hablando sobre las expectativas que llegan a tener otras personas sobre nosotros. En la película se menciona que el personaje principal, Neo, es hermano del mejor estudiante de la escuela, del que fue el mejor estudiante de la escuela, y por ende tienen muchas expectativas sobre él, que llegue a igualar su rendimiento, que sea un buen estudiante, especialmente su padre, que pues básicamente decide qué es lo que va a estudiar su hijo, y eso genera una presión sobre Neil, lo que a su vez hace que él se sienta demasiado estresado o incluso ni siquiera llega a decir que no es lo que quiere hacer, simplemente lo acepta y lo cumple porque es lo que los otros esperan de él. Igual nos remontamos a lo que son las mitades del siglo XX, ¿no? Así que los años 50 es aquí donde, sí, en cierta forma, como que la educación era más recta, ¿no? O sea, no había una libertad de pensamiento y muchas veces este tipo de, digamos así, de libertades en cuanto a yo quiero estudiar esto, pues no estaban disponibles, ¿no? Ya que muchas veces cada una de las profesiones se pasaban de familia en familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, Neil era un poco obligado a replicar lo que su hermano hacía, a pesar de que él, por ejemplo, quisiera dedicarse a otra cosa, ¿no? Y pues continuemos. Ok, hablando sobre el control que tienen otros, volvemos al punto de que el padre de Neil fue quien escogió la carrera de Neil. Neil estaba pensando más en estudiar sobre la actuación, él quería dedicarse al teatro, pero su padre decidió que él iba a estudiar medicina, al igual que él, porque a su punto de vista era lo que él necesitaba para ser una persona exitosa, cosa que Neil no quería, pero no tenía otra opción más que aceptarlo. Incluso Neil participaba en un anuario escolar, pero su padre decidió que era demasiado para él, entonces lo sacó, aunque era una actividad que a Neil sí le gustaba. Y pues eso es parte del control que implica, del control que vienen de otras personas. Recordemos que durante estas épocas no era muy común que los hijos se rebelaran a sus padres, o incluso si lo hacían no tenían un peso real, simplemente tenías que cumplir lo que te decían porque si no eras un mal hijo o eras una mala persona y pues eso no tenía lugar, era arrepentido. Y aparte siento que un poco, en parte, Neil iba como en contra de los cuatro valores principales de su escuela, ¿no? Que eran lo que son tradición, honor, disciplina y excelencia, ¿no? Y era como de que a pesar de que Neil podemos considerar que era una persona brillante en sus intereses, como que muchas veces no tenía una sinergia tan, digamos así, tan estrecha en cuanto a lo que se esperaba de él, ¿no? En comparación a su hermano. Ujú. También, en cierto modo, lo que se esperaba de él era que fuera una persona, por así decirlo, inteligente en cuanto a medicina, que es lo que él estaba estudiando. Y él estaba más enfocado en lo que es el teatro, no tanto en medicina, lo que nos lleva también a que podemos no ser inteligentes, por así decirlo, en ciertas cosas, tal vez no porque no seamos inteligentes, sino porque es algo que directamente no nos apasiona o no nos interesa, cosa que no pasaría con temas que sí nos interesan, que sí nos llaman la atención y que nos generan curiosidad por aprender y entender cómo funciona. Sí, esto es ahora sí que un poco más del pensamiento moderno, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita yo podría decir que no, pues sabes qué, por ejemplo, yo química siento que más o menos no, pero por ejemplo en matemáticas pues ahí voy, ¿no? No sé si tú tengas algún ejemplo similar. Ujú. En mi caso, mi padre quería que yo fuera contador, Ujú. pero yo me incliné más por el aspecto de programación. En términos de matemáticas aplicadas a contaduría, pues las entiendo, pero no es algo que me interese No es mucho algo que te y no apasiona. es, por ende, no es algo que me llame la atención o que yo directamente quiera aprender sobre eso o que yo entienda al completo de eso. Cosa contraria con programación, que al entrar en la ETE empecé a Tuviste aprender facilidad, lenguajes, ¿no? justo, empecé a entender lenguajes de programación, me empezaron a gustar, me empezó a llamar la atención y empecé a buscar más opciones de cosas que podía aprender, lenguajes que podía aprender, cómo podía aplicarlos, cosas que podía hacer con ellos, sí. Pues aquí estamos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en un contexto un poco más, como te decía, en los años 50, ¿tú crees que a lo mejor hubiera recibido el apoyo? No, de estar en los años 50
Solo si se hubiera considerado que la carrera que yo quería era una carrera exitosa, es el Ujú. único modo en que probablemente se me habría brindado ese apoyo. Pero de ser una carrera que en su momento no consideraran exitosa o no le viera un futuro, directamente habría sido como, que, no, vas a estudiar lo que yo te digo. Sí, también recordemos que en la época también medicina, digo, ahorita también está como que en un cierto estigma alto, pero en ese entonces era como de que tienes que ser médico y tienes que ganar los miles, ¿no? Que Ujú. ahorita a lo mejor digo que programación ahorita también es muy bien remunerada, pero sigue estando como el estatus de decir, ah, él es doctor, ¿no? Ajá, justo. Eran carreras que además de brindarte, por así decirlo, cierta seguridad, también te brindaban estatus. Ujú. Porque era como de, ah, mira, es un médico, es una persona importante, una persona exitosa. En cambio, si tú veías a un actor, solamente los que eran reconocidos realmente eran como que, ah, mira, es un actor. Pero de ahí en fuera era como una carrera que no tenía futuro o que podría ser un muerto de hambre, por así decirlo, a diferencia de un médico. Incluso en el ámbito profesional, ¿no? Muchas veces, bueno, por lo que se ve en el papel de Neil, como que, digamos así, subestimaba un poco la capacidad que tenía un actor, ¿no? En ese entonces. Sí, justo, justo. Bueno, todas estas tradiciones que formaron a la escuela, todos estos prejuicios, este control sobre los alumnos, Ujú. eh, era en parte impartido también por los profesores, porque los profesores normalmente llegaban solamente a dar su clase, eran como que llegaban y a ver, hagan su libro en la página tal. Y aquí dice que se hace así y así es como se va a hacer. El profesor Keating hace una cosa completamente diferente. Llega y incita a sus alumnos a aprender más cosas. En una parte de la película están leyendo un libro y el profesor dice, bueno, arranquen esa hoja, no nos sirve de nada. Sí, ¿Por qué? Porque era una forma, según el libro, de, por así decirlo, escalar el éxito de un poema. Y el profesor Keating dice, eso no tiene sentido. ¿Cómo vas sí. a darle un valor ¿Cómo a lo algo vas a que es medir, no? Ahora sí que exacto? es algo no medible, justo. Justo, y lejos de darles una clase memorizada, los incita a aprender por ellos mismos o a pensar por qué demonios pasa algo o cómo es que pasa, cómo pueden hacerlo ellos. ¿Tú crees que este sistema lineal actualmente está un poco más roto o sigue siendo así de que muchas veces llegas, sacas cuaderno, anotas y adiós? Tal vez está avanzando un poco, pero siguen habiendo muchas materias que son de llegas, sacas tu cuaderno, anotas y adiós. Em, Podemos verlo, por ejemplo, en matemáticas. Sí, Normalmente solamente nos enseñan un procedimiento y nos dicen esto va a ser así y así se... mecanizado, ¿no? Así que todo sea mecánico. Incluso hay profesores que si no tienes el resultado, si no tienes el procedimiento que ellos enseñaron o que ellos quieren, te ponen mal el resultado. Entonces, esto en parte influye en que tú no quieras como aprender por tu cuenta. Tal vez puedes encontrar un procedimiento que para ti es más fácil o un procedimiento que para ti eh, puede ser un poco más complejo, pero te puede dar un resultado más concreto, por así decirlo. Pero justamente nuestros profesores nos han enseñado que lo que ellos dicen es lo que se hace. Entonces, tal vez podemos tener una idea de cómo hacerlo, pero por miedo de que no sea lo que ellos quieren o de que nos pongan mal ese resultado, decimos no, vamos a quedarnos con lo que el profesor nos dijo y punto. Justo, ¿no? Bueno, lo que yo pienso es, coincido contigo en que muchas veces como que este tipo de procedimientos, digamos así, matan un poco la autodidaxia y como que incitan más a tener miedo al fracaso, ¿no? Porque muchas veces es como de que los estudiantes actualmente sentimos de que, oh, no, nos vamos a final, nos vamos a extra, ¿no? Y es como la peor pesadilla y sí o sí tenemos que hacer lo que el profe ordene. Pero pues muchas veces a lo mejor y, por ejemplo, ya estando en una instancia más alta que puede ser un extra en carrera o algo así, muchas veces ahora sí que es necesaria esa habilidad, ¿no? De decir, bueno, o sea, puedes pasarlo ahora sí que de forma ordinaria, pero también de cierta forma puedes aspirar a ser autodidacta y decir, bueno, aprende los temas por tu cuenta y ya tú lo pasas como puedas, ¿no? Pues muchas veces eso como que nos da un cierto miedo a decir, no, es que qué tal si no lo entiendo, es que qué tal si el profe dice que está mal, ¿no? Y pues creo que, bueno, yo creo que actualmente con todo lo que la tecnología que nos rodea, siento que no es correcto que nos quedemos solamente con lo que, con una opinión, ¿sabes? Bueno, aunque yo entiendo que son, digamos así, son gente que está formada y es profesional, creo que es importante como que ampliemos más nuestro rango, ¿no? En cuanto a decir de que, oye, pues mira, el profe explica muy bien, pero también quiero consultar un libro, también quiero ver videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es como que, en cierta forma, es como un pensamiento, digamos así, fuera de la caja, ¿no? El cual, digamos así, fomentaba el profesor Keating, ¿no? Ajá. Ya que siempre decía de que ustedes vivan el momento de ahora, ustedes carpe diem, ¿no? Era como de que vivir el momento justo donde estás, sin pensar tanto en qué es lo que puede pasar. Justo, justo. Tal vez otra forma de ver este sistema educativo
Si recuerdas bien en nuestro primer año de la ETE, Ujú, nuestra profesora nos daba herramientas que nosotros podíamos ocupar, pero nunca nos decía como solamente hay un modo de hacerlo. justo. Nosotros tomábamos esas herramientas y con eso veíamos si nos servía, o tal vez si queríamos hacer algo más buscábamos por nuestra cuenta, que es algo que yo creo que nos ayudó bastante. En el segundo año, nuestra profesora únicamente quiere sus métodos y Ujú, sus enseñanzas, por así decirlo. Entonces, en los primeros programas tal vez no quedaban muy bonitos y yo en lo personal buscaba como formas de sí. que quedaran mejor, usando tal vez otras bibliotecas que la profesora no había enseñado o buscando otras formas de estructurar. Y muchas veces era como, ¿de dónde sacaste esto, no? Ajá, justo. Que la profesora no estaba tan abierta a ese cambio y si no entregabas lo que ella quería, te lo ponía mal. Entonces, en un principio tal vez teníamos esa curiosidad de podemos ocupar otras cosas, podemos buscar otros métodos, Ujú. pero como la profesora nos ponía esos métodos como erróneos y solamente quería lo que ella quería, pues ya no buscamos otras formas de hacerlo, ya no buscamos alguna otra biblioteca que nos pudiera servir, simplemente era como, la profesora quiere esto, vamos a entregar esto y nada más. Sí, yo en lo personal también he sentido como que mi habilidad en cuanto a lógica y programación se ha visto un poco mermada, ¿no? Porque es un proceso ahora sí que muy lineal, ¿no? Que, por ejemplo, como tú dices, la ETA en primer año era de que, voy a poner un ejemplo con Karel, ¿no? De que hay diferentes formas de llegar al mismo resultado, pero siempre se sigue este cierto camino, ¿no? Parecido, o sea, siempre se parecen, pero digámoslo así, tienen un camino diferente, ¿no? O como lo vimos en temas selectos, ¿no? Que hay diferentes demostraciones, que puedes hacer de Morgan aquí, aquí no, que aquí puedes de que hacer, yo qué sé, no sé, por ejemplo, de que juntar signos o de que ¿cómo se llama la proposición de verdadero y verdadero? Verdadero y verdadero De autonomía. dominación, a lo mejor, ajá, etcétera, ¿no? O sea, te dan como que las herramientas más que decirte así se llega, ¿no? Ajá, hay varias formas de llegar a un mismo resultado. Incluso si tú quieres, puedes utilizar algún otro concepto que sepas para llegar a ese resultado. Y es justo, ¿no? Lo que dice el profesor Keating, ahora sí que más que dar una clase, como que daba ciertas herramientas a los alumnos, ¿no? Ajá, también les daba curiosidad por aprender. Con otros profesores, normalmente era como que llegaban, daban su clase y al terminar era como, bueno, terminó química, lo volvemos a ver la siguiente clase. Bueno, En el caso del profesor Keating, él llegó, dio su clase y la clase que dio hizo que sus alumnos tuvieran curiosidad de aprender más, razón por la que investigaron sobre el profesor y se dieron cuenta que estuvo en el club de los de los poetas poetas muertos. muertos, justo. Entonces eso despertó a los alumnos la curiosidad y decidieron por ese motivo revivir el club de los poetas muertos, para tener, por así decirlo, un espacio en el que ellos pudieran compartir sus poemas y de cierto modo sentirse libres en un sistema que los oprime. Justo también su contexto como que era muchas veces de que los encerraba en un sistema, pues, ahora sí que totalitario, ¿no? Y como que este club era una forma de desempeñar las diferentes inquietudes, ¿no? Porque, por ejemplo, cada uno de los personajes principales vemos cómo van superando sus diferentes, digamos así, miedos, ¿no? Ujú, justo. Tenemos el caso de Todd. Es una persona que tenía mucho miedo de Súper tímido. hablar en público, justo. Y durante una de las clases tenían que empezar a leer sus poemas. Entonces llega el turno de Todd y Todd dice, yo no hice nada para evitar pasar al leer. Entonces Keating, lejos de tomar una actitud como la de otro profesor que diría, no hiciste la tarea, estás, no sé, tienes un punto menos en Sí. calificación, o tienes que entregarme esta actividad sí o sí, O un o castigo de la época, ¿no? Porque vemos cómo incluso los golpean. justo, en lugar de darle un castigo de la época, le ayuda a vencer su miedo, le empieza a dar como, le empieza a ayudar a que él mismo pueda hacer un poema espontáneo. Entonces, todo empieza a meterse en este proceso y al final termina dando un poema que, lejos de ser recibido con rechazo, es aclamado por sus compañeros y todo en ese momento dice, ah, mira, no soy un inútil, ¿no? Sí, Entonces, es en parte algo de lo que en este sistema actual nosotros vemos, porque justo nosotros a veces presentamos otras opciones para resolver un problema y nuestros profesores dicen, no es nuestro método, entonces no. O es que, ¿por qué vas a hacer eso? ¿No? O sea, te estoy diciendo que el método es así, ¿por qué vas a sacar otro método? Entonces, es algo, un punto muy positivo que yo veo en la película. sí, yo también. Digo, ahora sí que hay dos factores de los cuales yo pienso que en parte Todd se pudo desenvolver mejor, ¿no? Tanto la confianza que tenía con el profesor y sus compañeros, ahora sí que estaban formando el club,
como también la pasión, ¿no? Ya que en cierta forma este tipo de actividades como que los sacaban de su zona, ¿no? Tanto de confort como de sufrimiento, ¿no? Porque era algo muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Justo, el profesor los incitaba a salir de su zona de confort y en base a ello los alumnos decían como que, ah, mira, no está tan mal hacer esto. O, ah, mira, soy bueno haciéndolo, ¿no? Que en parte es algo de lo que sucede con Neil. Ujú. Neil, como mencionamos, tenía mucho miedo de contradecir a su padre y por las enseñanzas del profesor Keating decide meterse a una obra de teatro para la que necesitaba la aprobación de su padre, que él dijo, bueno, voy a falsificarlo y ya después me preocupo, Sí, ¿no? y justo recibe el papel protagónico, ¿no? Que es lo Justo, importante, ¿no? él se da cuenta que es bueno actuando y por ende recibe el papel protagónico, que poco después vamos a ver que en la película Neil tenía que hablar con su papá porque justo necesitaba el permiso, la aprobación, que aunque ya había falsificado igual era importante. Ujú. Y en un momento habla con el profesor Keating. Keating le dice, has estado actuando todo este tiempo. ¿Por qué? Porque tu papá quiere a un médico y tú has estado tomando el papel de un buen hijo que quiere ser médico, que sigue la carrera, cuando realmente lo que quieres es actuar. Entonces, por esto, Neil va con su papá, habla con él, le cuenta que él quiere participar en la obra Un y desastre. su papá decide que no tiene futuro en la actuación, que la actuación no es No. algo a lo que él se vaya a dedicar o que pueda ser exitoso en la actuación y por ende dice, no, tú no vas a hacer eso. También tenía un poco la presión de la comparación con su hermano, porque era, oye, pues, si tu hermano no era actor, ¿tú por qué estás haciendo esto, no? Justo, También se nos olvidó mencionar un personaje muy importante que era Nox, ¿no? Que tenía mucha timidez con la chica llamada Chris, y sí, gracias a, digámoslo así, a frecuentar este club, como comenzó a agarrar confianza y pues se aventó. se aventó. Sí, justo. Bueno, continuando ya en la historia, llegamos al punto de la obra de teatro. En esta obra Neil se luce, hace la mejor actuación que pudo haber hecho. Todos le aplauden, todos le dicen que fue un gran papel, su profesor lo felicita, pero su Su padre padre, no lo aprueba. justo, su padre dice como que no, eso no se va a hacer así, ¿sí? Igual Entonces, él en un principio no iba a ir, ¿no? Porque había dicho que tenía un viaje de negocios que al final terminó yendo y pues siento que esa parte fue como que el detonante para lo que se sigue, ¿no? justo, Neil lo que estaba haciendo era seguir sus sueños, pero su padre decidió que eso no era para él. Entonces, como reprimenda por desobedecerlo, decidió que lo iba a meter a una escuela militar. Entonces, en una escuela militar, obviamente no iba a poder seguir actuación, iba a tener que seguir el método o el sistema que le impusieran y nada Sí, más. Entonces, Neil quería como contradecir a su papá, pero su padre dijo, si vas a defender la actuación, mejor ni lo sí, intentes. no, no tenía ninguna probabilidad. Justo, entonces Neil dijo, a ver, ¿puedo vivir siendo infeliz? O pues ya aquí termina mi vida, ¿no? Ya Sí, hice lo que me hacía feliz y justo fue la decisión que tomó. Decidió que en lugar de vivir siendo infeliz, prefiero ya había cumplido su sueño, al menos una vez, y se suicidó. prefiero. Cosa que al final repercute en la escuela, en sus compañeros y demás. Sí, bueno, yo opino que fue una escena bastante dramática, ¿no? Porque vemos cómo está encerrado en un cuarto y de la nada se escucha un disparo, ¿no? Y aquí donde entran todos los compañeros y ven a Neil muerto, ¿no? Es una escena bastante impactante, ¿no? Porque, ¿Cómo entran sus padres? Porque hace unos minutos había peleado con sí, ellos, su padre le había dicho lo de la escuela militar y luego Neil se suicida y es como demonios, ¿por qué lo hizo? sí, sí. Entonces es una escena bastante cruda, pero que justo puede ser como la culminación de todas las expectativas que hay sobre nosotros, de toda la presión que llegamos a experimentar por ser algo que no somos y como al final, en el caso de Neil, decidió que no quería vivir siendo algo que él no era, vivir siendo, Ser haciendo algo que infeliz, ¿no? Ahora justo, sí que no quiere vivir infeliz. exacto, y por eso tomó la decisión que tomó. Eso después repercute en la escuela, en el Club de los Poetas Muertos. La escuela, pues, quería un culpable, ¿no? Quería alguien sobre quien recayera la responsabilidad. Sí, bueno, esto después de hacerle su ceremonia, ¿no? Ahora sí que todos lamentaron la muerte. Incluso me acuerdo que decían que sospechaban del papá, ¿no? Que había tomado la vida de su hijo por no querer ser, ahora sí que doctor, ¿no? Sí, por no seguir el camino de la familia. Sí, digo que al final de cuentas se pudo ver que él fue que tomó su vida a mano propia, ¿no? Así que se suicidó. Sí, bueno, llegando a casi al final de la película, la escuela quiere culpables, entonces uno de los compañeros, Cameron, si no me equivoco, Cameron, sí. es quien delata a la Sociedad de los Poetas Muertos, empieza a dar nombres y empieza a decir que Keating es
fue quien los impulsó a hacer todo esto, Se contaminó su mente, ¿no? De ajá, cierta forma. que fue por culpa de Keating que Neil siguió sus sueños, o bueno, desobedeció a su padre, y que por eso se terminó suicidando. También un argumento que me pareció un poco extraño era como decían, porque como se llama el Club de los Poetas Muertos, o sea, creyeron que era como de que, todos tienen el fin de matarse, ¿no? Al final de cuentas, como que fue una prueba para incriminar al profesor Keating, ¿no? Lo cual no era el chiste, de hecho. Sí, Incluso Cameron, me acuerdo que intentó convencer a los demás alumnos de ¿sabes qué? Pues vamos a reportar al profesor Keating y nos libramos de sí. problemas, De ¿no? hecho, los alumnos al final sí lo terminaron reportando, pero no porque fuera su voluntad. Fueron obligados Ajá, totalmente. las opciones eran reportarlo o ser expulsados. Que uno de los alumnos sí quería ser expulsado y él dijo, no, No, a mí no me hacen firmar nada. Y con eso ya llegamos a la parte final de la película, cuando el profesor toma la clase de inglés del profesor Keating. el Y, director, ¿no? Es el ajá, que lo sustituye, ¿no? sí, el director, ajá, Justo después de castigar al estudiante que se había revelado, ¿no? sí, justo, no lo expulsan, pero Sí, se queda ahí. sí. Bueno, llega el profesor Keating por sus cosas y en ese momento todo, el alumno que era más tímido, el más tímido de todos, el que no se revelaba por absolutamente nada, Claro, se levanta y dice el profesor como no fuimos nosotros, nos obligaron. sí. Y después, si recuerdas, al inicio de la película, Keating decía que no, que si tenían el valor le dijeran no, capitán, mi capitán. Oh, sí. Que al final de la película, en esa parte, Todd decide pararse sobre su Su pupitre. pupitre y dijo, Oh, no, capitán, mi capitán, mi capitán. capitán. Ajá, como rebelándose contra el director. Y a eso le siguieron todos Motivaron a todos los del club. justamente. Entonces, de cierto modo, aunque Keating duró a lo mejor un ciclo escolar y ya dando clases, las enseñanzas que les dejó, pues sí les ayudaron bastante. Hicieron que dejaran de ser alumnos que solamente seguían un sistema para cumplir con una nota, para que empezaran a cuestionar, a rebelarse contra el sistema, en este caso a rebelarse en contra del profesor, del director, que les imponía su sistema justamente recto y ellos decían como no, vamos a buscar otras formas, que justamente fue eso lo que les motivó a rebelarse contra el director al final, lo que les impulsó a seguir las órdenes, bueno, las Las enseñanzas de enseñanzas de Keating. Kitty, sí. Ajá, Igual lo interesante es que en la película no solo se ve que cambia un poco la forma de ver de los alumnos, ¿no? También cambia la forma de ver de lo que son los profesores, ¿no? Por ejemplo, digo, a pesar de que el sistema siguió siendo tradicional, sí cambiaron ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando lo sacan al patio, ¿no? O sí, un poco la forma más tranquila de dar las clases, ¿no? Entonces yo siento que de cierta forma sentó las bases para, digamos así, una enseñanza un poco más abierta, ¿no? sí. De hecho, en retrospectiva, tenemos muchas clases que nuestros profesores solamente llegan, nos dan su clase y listo. Y listo, ahí queda. Ajá, pero muchas de esas clases nos duermen. Tenemos casos como la clase de química, Sí, sí, sí. que llega, nos da una presentación, nos da un procedimiento, pero tal vez por la forma en que da su clase nos termina aburriendo. A veces terminamos con muchos sueños escolares, a veces algunos se duermen Sí, o simplemente no ponen atención. Tenemos clases como la de matemáticas, que sí, es llegar, das tu clase, adiós. es llegar, ver un pizarrón y a veces estamos viendo el pizarrón, pero tal vez no sentimos curiosidad de saber qué es lo que pasó en ese pizarrón. Y al no sentir curiosidad simplemente decimos, bueno, vamos a Bueno, anotar y ya se acabó esto. No sentimos curiosidad. La clase de Keating, aparte de impulsarlos a buscar ellos otras formas, aparte de pensar en por qué demonios pasa algo, también es una clase muy distinta. Mientras que muchos profesores llegan, toman un pizarrón y empiezan a anotar. abre sus libros, etcétera, etcétera. Él es más como convive con los alumnos, ¿no? Exacto, Keating los saca, los pone a hacer otras actividades que digas que tiene que ver, nada, pero sí los está ayudando. Al final de cuentas sí tiene que ver Hay un bastante. crecimiento, ¿no? Justo, y que sus clases sean así de interactivas, que los impulse a salir de la rutina, es lo que hace que los alumnos empiecen a tomar afecto por su clase y que justo al tomar afecto se empiecen a interesar más en investigar sobre su clase, investigar sobre su profesor, investigar o desarrollarse en la poesía en este caso. Y es algo que creo que nos falta mucho en nuestro sistema actual. En nuestro sistema actual, nuestros profesores, como te digo, llegan, dan su clase y listo. Pero tenemos pocos profesores que realmente nos ponen a hacer actividades que realmente nos hagan sentir curiosidad por un tema.
Normalmente llega un profesor con ese tema y con eso nos quedamos. Sí, justo fortalece mucho la pasión, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, quieras o no, a pesar de que la clase dura sus 50 minutos, el tiempo tampoco es tanto, ¿no? Creo que siempre nosotros tenemos que hacer como que un esfuerzo extra en casa para decir, ay, tengo que comprender bien esta clase, ¿no? Y muchas veces este tipo de profesores como que no nos incitan tanto a decir, tengo que investigar más sobre ese tema, tengo que saber lo que me está preguntando, ¿no? Es más como de, tengo que hacer lo que él dice y ya, ¿no? Justamente, incluso, no sé si te ha pasado que en años pasados algún profesor te ha hecho odiar una materia. Sí, sí, sí. En mi caso fue con química, justamente. Mi profesor de quinto año era súper aburrido en su clase, solamente llegaba a dar presentaciones y listo. Entonces, eso en parte hizo que a mí no me interesara mucho su clase porque solamente era llegar, ver Sí. presentaciones y ya. Y en cierto punto hizo que odiara hasta cierto punto la química. Actualmente, con el profesor Mata, es buen profesor. Sí, tiene parte experimental también, ¿no? Que siento que es lo importante, ¿no? Muchas veces estamos encerrados en conceptos, ¿no? Y decimos, ¿para qué? ¿No? Y aquí cuenta el laboratorio, ¿no? Para aplicar cada uno de los diferentes conocimientos que tienes en clase. Sí, nuestro profesor actual sí es un buen profesor, sí ha explicado bien varios temas, pero tal vez por una experiencia pasada con mi profesor de quinto año, ya no tengo el mismo interés por aprender química, o tal vez por algún tema que se me complique, ya solamente digo, hago lo necesario para Hasta ahí, pasarlo y listo. Ya no hay curiosidad por decir, por decir, este es un tema que me apasiona, este es un tema que yo quiera entender más. sí, Y eso nos puede pasar también, por ejemplo, en física. sí, sí, sí. En física, con nuestro profesor actual, igual nos impulsa hasta cierto punto a salirnos de lo que estamos acostumbrados, pero también hasta cierto punto nos quedamos únicamente con lo necesario para pasar la Y con lo materia. teórico, ¿no? O sea, de hecho me pareció muy interesante porque la primera unidad fue muy interesante, ¿no? Porque, como por ejemplo, cada uno mostró su experimento, ¿no? Y aplicamos cada una de las fórmulas, ¿no? Pero después se fue poniendo un poco más rígido, ¿no? Sí, me gustaría que hubiera continuado como al inicio, porque Ujú. justamente los experimentos, al ser algo libre, algo que tú eliges y algo en lo que tú tienes que explicarlo y entenderlo, Te te, obliga a aprender también, ¿no? justo, o a lo mejor ya tienes un experimento, pero dices, me interesa más investigar cómo es este experimento ¿Por qué pasa esto, no? ajá, que influye, que se ve involucrado y ya en base a eso vas aprendiendo por tu cuenta. Tal vez no lo necesitas para tu experimento, tal vez ya tienes algo que funciona, pero tú quieres aprender más, quieres entender más cómo funciona. Pero ya en los últimos dos periodos que no hicimos experimentos, nos quedamos más con lo que vimos teóricamente, con lo que nos servía para resolver los ejercicios y nada más. Sí, ¿no? Y aparte el humor, quieras o no, era también era un poco influyente, ¿no? Porque, por ejemplo, al principio, la verdad, yo me sentía muy cómodo en la clase de física, ¿no? Era mucho de, chicos, hagan esto, chicos, no se queden con la fórmula, piensen más allá, chicos, la formulita no solo sirve para esto, te explicaba qué hay detrás de la fórmula, ¿no? Y ahorita muchas veces a lo mejor como que cierto carácter así como de, ay, escriban esto, como que te desmotiva, ¿no? Dices, pues ya sí voy a estar aquí pegado a un pizarrón, mejor en mi casa y veo si hago un examen final o no sé, ¿no? Justamente, ya no sientes la pasión por aprender más de la materia, solamente dices, hago lo necesario para Lo acreditarla justo y necesario, y sí. listo. Nada más, nada menos. Eso puede pasarnos con muchas materias, matemáticas, por ejemplo. Ujú. Eh, Nuestro profesor en sí no nos ha impulsado a buscar otros métodos. Incluso si nosotros ya sabíamos, por ejemplo, sobre derivadas, No, o sea, no funciona aquí. ajá, no funciona. Tenemos que usar su método, tenemos que demostrarle por qué en base a su método. No Ujú. podemos usar un método que ya sepamos, porque el profesor dice por qué, pero no es un por qué que te incite a investigar de verdad el por qué. Es un por qué porque simplemente el profesor quiere que use su método. Sí, de hecho se puede contrastar un poco a comparación de diferentes profes, ¿no? Como por el profesor Carlos, ¿no? Que te incita un poco más a seguir la investigación, ¿no? A decir, oye, pues mira, vamos a investigar sobre las curvas de Bézier, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor con el otro profesor de matemáticas diríamos como de, ¿qué vamos a investigar si todo lo que sabemos está mal, ¿no? Exacto. O incluso con nuestro profesor de matemáticas podemos, si no entendemos en alguna clase, buscar algún video en YouTube que nos explique y en base a eso complementar lo que el profesor nos enseña. Sí, En sí, el sí. caso de nuestro profe de matemáticas, sus métodos no están en internet, entonces tienes que poner mucha atención en lo que él está haciendo o intentar deducirlo tú solo, porque no hay un método en internet que te explique lo que él te explica. Entonces no hay forma de complementar y tampoco hay curiosidad por aprender porque lo que tú hagas que sea diferente está mal. Entonces, Justo. Pues bueno, creo que quisiera llegar al cierre. Este,
pues podríamos hablar un poco de qué cambios significativos ha habido a comparación de esta época. Ajá. Podemos decir que antes no había tanto apoyo en buscar otras opciones para lo que querías escoger, para a lo que te querías dedicar. Antes era mucho más difícil salirte de la caja de vas a ser un médico o vas a ser un ingeniero. En estas épocas ya es más común que tú digas quiero ser un ingeniero, pero no un ingeniero civil, por ejemplo, quiero ser un ingeniero en metalurgia, quiero ser un ingeniero de minas, quiero ser un ingeniero de producción. Ya es más fácil recibir el apoyo de tus seres queridos, aunque sigue siendo a veces algo difícil. Incluso a la mitad, ¿no? O sea, yo creo que ahorita está más la facilidad, digo, Dios quiera, ¿no? Pero por ejemplo, si algún día dices, ay, ¿sabes qué? O sea, la programación es lo mío, pero prefiero irme en lugar de ingeniería en computación, por ejemplo, no, pues me quiero ir a redes, ¿no? Me quiero ir a ciencias de datos, ¿no? Y está un poco más la facilidad de decir, ok, o sea, no voy a hacer tal cual lo que había dicho en un principio, pero puedo cambiar mi opinión, ¿no? Que es algo que a lo mejor antes la opinión ni siquiera existía, ¿no? Ajá, antes solamente hacías lo que te decían que hicieras y ya. Era un sistema mucho más recto. No había lugar para las dudas, no había lugar para querer buscar una opción para mejorar un sistema. Simplemente era, tienes que hacer esto y lo vas a hacer. Nada más, nada menos. Sí, de hecho, esa parte de silenciar las dudas va un poco en contra de lo que es la ciencia, ¿no? Ya que siempre deberíamos estar dudando un poco de tanto nuestro entorno como de lo que estamos haciendo, ¿no? Ajá. Incluso los más grandes descubrimientos han sido justo por la duda. Por la duda, sí. Por ejemplo, tenemos el creacionismo. No sé si recuerdas que había un experimento, había un experimento que apoyaba una teoría religiosa, que era que la vida simplemente aparecía, ¿no? Y una persona empezó a cuestionar, dijo, oigan, no es cierto, ven este experimento de un trozo de carne, si pones un trozo de carne aquí y lo dejas abierto, obviamente van a aparecer moscas, pero porque llegan de otro lado, si lo pones cerrado no aparece nada. Entonces, son todas esas dudas, todo eso que va contra el sistema que ha hecho que aprendamos cosas nuevas, que vayamos desarrollando nueva tecnología, nuevos conceptos físicos, nuevos conceptos biológicos, por ejemplo. Y es lo que nos ha hecho llegar hasta el punto en el que estamos ahorita. Entonces, no tiene sentido que nosotros nos detengamos ahorita, que digamos, vamos a hacer lo que este sistema cuadrado quiere que hagamos, Sí. porque sería estancarnos en un punto en el que ya no vamos a avanzar. Sí, algo que quiero agregar un poco es que muchas veces a lo mejor los alumnos podemos decir, oye, no, pues es que por este profe ya es de edad más avanzada, ¿no? A lo mejor y fue criado en otro sistema, pero muchas veces no es así, ¿no? O sea, tenemos también profes que ya tienen sus años y aún así siguen, digamos así, con la mente abierta, ¿no? Ajá, profesores que a pesar de haber estado dando clases desde hace 20 o 30 años, siguen hasta cierto punto abiertos y todavía puedes tener una clase interactiva con él y que realmente te apoye, que te ayude a resolver dudas o que te incite a estudiar por tu cuenta. En parte yo creo que es algo que podríamos ver con, por ejemplo, nuestro profe de Pastor y nuestro profe de matemáticas Terán. Pastor es un profesor que ya ha dado clases por varios años, pero aún así no se estanca en un método. Si a ti te sirve otro método, te dice, úsalo, con que llegues a lo que tenemos que hacer, con eso. Por otra parte, Terán tiene un método más rígido en el que tienes que sí o sí demostrar con el método que quiere. Entonces no hay tanta oportunidad para buscar otros métodos. Por ejemplo, para estudiar para el examen de dibujo, yo estuve revisando varios videos que me servían, que a lo mejor no era lo que el profesor enseñó, pero era una forma que a mí me servía, que a mí se me facilitaba. Caso contrario a Terán. Con Terán no pude buscar ningún video porque no había referencia. Exacto, no había referencia y aunque hubiera referencia, lo que hicieras estaba mal, si no era con su resultado, con su método. O también en lo de derecho, ¿no? Como dice el profe, que muchas veces la clase cambia dependiendo de los alumnos. O sea, yo creo que en parte los maestros no deberían de cerrarse en aprender también de los alumnos, ¿no? Y esto lo he notado incluso yo, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que yo ya cursé el primer año de la ET, yo sigo volviendo y sigo aprendiendo cosas nuevas, ¿no? A pesar de que ellos apenas están acabando su primer año y yo ya voy por el segundo, o sea, sigo sabiendo cosas nuevas, sigo viendo a lo mejor y diferentes soluciones a problemas con los que ya me enfrenté antes, ¿no? Y eso es algo que a lo mejor se cierra muchas veces la puerta en diferentes materias. Justo, tú podrías pensar que por ya haber cursado el primer año ya sabes todo lo que tienes que saber, que ya conoces absolutamente todo de C++, por ejemplo, Sí. Pero siempre hay oportunidad de estar aprendiendo. Entonces, todo el tiempo puedes volver y decir, ah, mira, no sabía que esto funcionaba así, o no sabía que esto también se podía aplicar para un videojuego, por ejemplo, que es en parte algo de lo que siento que nos deberían inculcar, más curiosidad por seguir aprendiendo sobre un tema, no solamente quedarnos con lo que ya sabemos. Sí, o sea, justamente de ya conoces este tema, ya no lo vuelvas a ver en tu vida. Justo, que en parte siento que es algo que nos ha afectado en años pasados, Sí. porque en años pasados solamente era investigar un tema hasta lo necesario
y ya con eso nos quedábamos. Pero en este año estuvimos sufriendo bastante porque nos quedábamos con eso, pero había más que aprender. Y justamente cuando llegamos a sexto año, había materias que nos decían, oigan, pero ya tienen que saberlo. Sí, sí, no se le puede dar continuidad a un proyecto que no, que Ajá. fue fallido, ¿no? En cierta parte. Por ejemplo, con vectores en física. Ujú. Nosotros tal vez vimos un poquito de vectores en En mate de cuarto. quinto año o de Ah, cuarto bueno, año, física de cuarto. ajá, en física de cuarto, pero no tuvimos curiosidad por seguir aprendiendo sobre esos temas. No tuvimos curiosidad por comprender más sobre ellos y eventualmente se nos olvidaron. Entonces llegamos a sexto año, llegamos a vectores en física y la profesora nos dijo como que no van a saber. Sí, Y colapsos. tuvimos que regresar a aprender cómo utilizar los vectores de una forma simple, porque hasta eso es una forma simple. Sí. Y ya en base a eso ya pudimos seguir avanzando con el temario de física, que siento que es algo que nos podría estancar más adelante con otras materias. Y pues creo que ya con esto terminamos. Terminamos, ¿no? Sí, yo creo que me llevo un buen sabor de boca. Creo que fue una interesante película, una interesante charla. Fue una buena película, abordó temas bastante interesantes, bastante importantes para nuestra vida y siento que podríamos aprender de esta película a no estancarnos en lo que nos dicen, sino seguir buscando por nuestra cuenta, seguir desarrollándonos, tal vez no por un tema, sino por nosotros mismos, por lo que nosotros queremos hacer y seguir nuestros sueños. Y sobre todo velar un poco también por nuestra libertad, ¿no? Porque muchas veces, aunque digamos así, ya somos libres de cierta forma, como que también nuestro pensamiento, o sea, no se puede depender de solo una opinión, ¿sabes? Justo, no nos podemos quedar únicamente con lo que nos dicen, también nosotros tenemos que investigar. O, por ejemplo, en el caso de lo que queremos estudiar, no nos podemos quedar como, bueno, quieren que sea doctor o quieren que sea físico, voy a hacer eso. También nosotros podemos pelear por lo que nosotros queremos hacer, porque al final de cuentas es algo a lo que nosotros nos vamos a dedicar. Es nuestra vida y somos nosotros los que nos vamos a dedicar a eso. Es de lo que va a depender una gran parte de nuestra vida. Por ejemplo, a lo que nos vamos a dedicar durante 40 o 50 años, si es que nos jubilamos. Sí, ojalá. Que ya está un poquito difícil, pero Sí, es a lo que nos vamos a dedicar toda nuestra vida. es lo que deseo. Es lo que va a consumir una gran parte de nuestra vida. Y si es algo que no nos gusta, vamos a estar 40 o 50 años haciendo algo que no nos interesa, que no nos gusta. Igual ahí se denota un poco el interés, ¿no? Porque, por ejemplo, tú podrías haber dicho, no, pues, ¿sabes qué? Yo en la ET de quinto sí hice mi proyecto final del juego y ya hasta aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces, bueno, no sé tú, pero yo sí sentí como el querer hacer algo más, ¿no? Y pues en esa parte, el año pasado, por ejemplo, desarrollé un proyecto de medidor de pH con programación y este año pues hicimos el del insomnio. Entonces yo siento que pues, es muy bueno, ¿no? Es muy bueno cuando te interesas tanto que decides dedicarle tiempo extra a proyectos que a lo mejor a corto plazo, a lo mejor digamos así, no vamos a tener una ganancia tan grande como lo es a largo plazo, ¿no? Ya que nos ayudan a desarrollar nuestras habilidades de investigación y un poco a ver si realmente es nuestra pasión, ¿no? Ujú. Justo. También otra cosa que me pareció importante de la película es el impacto que tiene un profesor en nosotros. En el primer año de la ETE, nuestra profesora fue increíble, Sí, la mejor profesora que he tenido. Nos impulsó a aprender por nuestra cuenta, a buscar soluciones alternas. Y tal vez en este año nuestra profesora nos ha estado deteniendo bastante, pero justo por lo que nos enseñó nuestra profesora en el año pasado, seguimos ahí. es que dices, no lo voy a dejar, voy a seguir, Sí. aunque me cueste, voy a terminarlo y Sí, ya. o sea, esto no es todo, ¿no? O sea, hay más que solamente hacer la solución que nos pone el profe y ya. Justo, o sea, tal vez te encuentras ahorita un bache, pero tienes un profesor que en el pasado te enseñó a no rendirte y dices, no te voy a rendir. Justo. Sí, y ya con esto Me damos parece. por terminado nuestro podcast. Bonito día. Adiós. Chao.